Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación y cada lunes a hablar de cine con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de Clartelera, de bandas sonoras y de Cinema Filmoberta, que ya tenemos aquí con nosotros. Buen día, buenos días, Juan. Muy buenas. Muy buenas. Vamos a hablar de cine, de película, de estrenos, aunque tenemos una película muy interesante, que es esa en la que nos dicen que el gas y la energía nuclear son energías verdes, que parecía de risa, pero al final no la han colado. Bueno. No, parecía que iba a ser una comedia y es una película de terror. Exactamente. Yo no sé esto dónde va a acabar al final, pero... Bueno, yo creo que lo que tenemos que sacar como conclusión es que la Comisión Europea no sirve a los intereses generales de los ciudadanos, sino que hace mucho tiempo que está al servicio de determinadas compañías multinacionales y sobre todo de determinados lobbies. Es así de claro. Lo ha venido demostrando con la gestión del precio de la energía, del precio mayorista, que se ha empeñado en que sea con un sistema que es fácil de manipular y que está permanentemente manipulado, y ahora pues la última salida ya es de chiste, que el gas que emite CO2, que emite gases de efecto invernadero y que además es escaso y tenemos una serie de problemas enormes para su suministro, vaya a ser subvencionado, porque esto lo único que significa es que las centrales de gas y las nucleares van a tener subvenciones, van a tener preferencia en las subvenciones, ¿eh? Que no se piense la gente que es una mera declaración de principios de ¡ay, qué bonito! No, no. Esto lo que significa es que tienen derecho a ser subvencionadas y van a ser ampliamente subvencionadas. Respecto al gas, es que es absurdo, completamente. Respecto a las nucleares, hay un discurso por parte de las nucleares diciendo que ellas contribuyen a que se ralentice el cambio climático porque no emiten CO2. Pero hay dos problemas. Si ahora nos ponemos a construir una central nuclear, estará disponible dentro de 15 o 20 años con suerte. Dentro de 15 o 20 años hemos muerto todos. Es decir, no es una solución así que se pueda vislumbrar como posible. Y segundo, sí que emiten CO2 porque a la hora de la verdad hay que evaluar no solamente la emisión en funcionamiento, sino también todo lo que supone su construcción. Y son más contaminantes en ese sentido porque consumen cantidades enormes de hormigón, etcétera, y son más contaminantes, digo, que la energía solar o la energía eólica. Por tanto, si queremos una solución, tiene que ir hacia las energías renovables, sin ninguna duda. Yo creo que lo que habría que hacer es seguir investigando. Esta misma mañana estaba leyendo que se están poniendo en marcha algunos planes experimentales para centrales geotérmicas, que hemos hablado aquí en alguna ocasión de ellas. Bueno, lo mismo no tienen que ser tan experimentales. Es que en Islandia, que es un país pequeño, que tiene unos consumos energéticos pequeños, pero en Islandia creo que es como el 65% de todo el consumo eléctrico se realiza con geotérmica. Si allí ya está experimentado, aunque sea un país pequeño, lo mismo lo podemos trasladar al resto del mundo, ¿eh? Y podemos probar con centrales más grandes y ese tipo de cosas, que sí, que tiene un coste inicial porque hay que hacer un agujero hacia el centro de la Tierra y tal. Vale, estupendo, pero hagámoslo. No estemos pensando a ver si se va a descubrir, porque es que la noticia venía de la mano de que han descubierto un haz como de fotones para hacer el agujero tal. Oye, que minas se han hecho muchas a lo largo de la historia de la humanidad. Y sí, hay que excavar muy hacia adentro, pero lo mismo se puede hacer. En fin, que si no se hacen las cosas mejores porque no les da la gana y porque hay intereses personales. Eso iba a decir yo, que estás entre el hacerse trampas al solitario o lo más claro que es el sacar beneficio de declarar estas energías como energías verdes, si es que no hay más. Bueno, yo creo que los que han hecho esa declaración y pertenecen a la Comisión Europea tienen garantizado el futuro, ¿eh? El día que dejen de estar como políticos, es que yo soy de cualquiera de las empresas nucleares o de las que venden centrales de gas y les pongo despacho, coche y sueldazo. Así de claro, porque es que eso va a facilitar que en toda Europa, por ejemplo, las centrales nucleares puedan tener subvenciones enormes. Pues oye, Areva, la empresa francesa que se dedica a comercializar las centrales nucleares, pero también el combustible y ese tipo de cosas, agradecida de por vida. Así de sencillo. En fin, de pena. Sí. Había quien también decía que... Voy a cambiar un poco, la gente me verá ahora modificado, que creo que es que estoy un poco así por la parte baja. A ver si así estoy un poco más alto, tampoco. Esto es un misterio, esto de los aparatos estos. Hoy que habíamos empezado. Es un misterio que debería ser subvencionado. Sí.
Iba a decir que así también podemos entender, aunque esto igual lo hablamos otro día, la decisión también de nacionalizar esa empresa eléctrica en Francia, ¿no? Igual porque querían también asegurarse digamos, Bueno, asegurarse no lo sus sé, yo creo que beneficios. ahí hay más intereses. Si es una empresa nacionalizada, una de las cosas que se puede intervenir es sobre el precio. ¿Qué ocurriría si en España Endesa no hubiese sido vendida? Que es lo Pues que que se el viene Estado sería reclamando desde hace un propietario. tiempo, ¿no? ¿Cómo? Que es lo que se viene reclamando también desde Pero hace... es que ahora es irreversible, Ya. porque se vendió a precio de saldo, pero ahora comprar una compañía eléctrica o participaciones importantes en una compañía eléctrica podría costar 30.000, 50.000, 60.000 millones de euros, lo que quisiésemos poner en marcha, porque es que las compañías eléctricas, las tres importantes, Endesa, Iberdrola y Naturgy, pues tendrán un valor de mercado de 100 y pico mil millones de euros. Si queremos comprar una participación mínima, qué menos que gastarse esos 30.000 o 40.000 millones de euros, y a lo mejor así ni siquiera podemos modificar la rutina, porque todos los demás accionistas estarían en contra de que pusiésemos un precio barato. Tendríamos que tener por lo menos el 51% de las acciones para tener capacidades de decisión. Pero es que a lo mejor no conseguíamos que no las vendiesen, porque son muy rentables actualmente. Entonces, no es fácil. Y luego lo que hemos dicho aquí en alguna ocasión, vale, ahora con el gobierno que hay, aunque ganase las próximas elecciones y estuviese 4 años más, se compra, se hace todo ese desembolso. Luego llega el PP y lo vende a precio de saldo a los amigos una vez más. Claro, es un problema, ¿no? De hecho, Red Eléctrica Española yo creo que llegó a tener una participación del Estado alta y en este momento solo es ya del 20%. Se ha ido vendiendo. No tiene sentido. Yo creo que en esa línea lo que ha ocurrido en Francia es que quizás lo que están diciendo es si compramos nosotros las acciones, probablemente podremos decir, no, el precio que se va a vender es este, porque pueden determinar el precio, porque el propietario, cuando va a ese sistema de casación de precios, puede decir, yo quiero el kilovatio hora de esta central de gas a 45 céntimos el kilovatio hora, o a 450 euros el megavatio hora. Vale, pero si yo soy el propietario puedo decir, aunque tenga pérdidas, quiero que me lo pagues a 10 céntimos. Y entonces en el sistema de casación entra a 10 céntimos y el precio ya no es de 45, es de 10. El precio para todos, no solamente para esa central. Entonces quiero pensar bien de Macron y de sus ministros y quiero pensar que lo que quieren es intervenir sobre los precios, puesto que tendrían esa posibilidad. No digo que vayan a pasar de 45 céntimos a 10, pero sí que no van a utilizar el sistema tal como está para manipularlo y que si lo pueden vender a 22 céntimos teniendo beneficios, no lo van a vender a 45. Creo que podría ir por esa línea, pero no lo sé. Ya no me creo, o sea, ya no confío ni en lo que creo. Exactamente. Bueno, le daremos más vueltas a esto a lo largo de la semana, Juan. A ver si encontramos una mañana y charlamos. Porque ¿qué tenemos de estrenos de cine? Bueno, tenemos a Thor, ¿no? Hombre, tenemos a Thor, Love and Thunder, Amor y Trueno. Ahí. Bueno, pues es una película entretenida, ¿eh? Yo me he reído. El otro día hablaba con un amigo que me decía, no, el Taika Waititi este, que es el director y también tiene un papel en la película, que es el director de Jojo Rabbit, que aquí comentamos que es una película que estaba muy bien. Es que este Waititi es un idiota y lo que ha hecho es burlarse del personaje. Bueno, pues sí, un poco sí. Es así, pero es divertido. Es una película bien hecha a nivel de efectos especiales, a nivel de las tonterías que aparecen, es puro cómic, vamos. Pero hay un pequeño tono de burla que se agradece. Por tanto, no es una película como para tirarla a la basura. Si la gente quiere un poco de entretenimiento, esta puede valer, porque no se toma en serio al propio personaje y luego tiene los clichés típicos. Pero bueno, no es esta la película que vamos a recomendar. Vamos a recomendar una película realmente magnífica, Mali Twist. Es la nueva película de Robert Guédiguian, que escribe el guión y la dirige. ¿Y quién es Robert Guédiguian? Pues es el que dirigió películas como Las nieves del Kilimanjaro, pero no la película vieja, la de Hollywood, sino Las nieves del Kilimanjaro de Francia, una película sobre gente en paro, trabajadores que tienen que tomar decisiones sobre sus vidas cuando hay remodelaciones de determinadas fábricas, de puestos de trabajo en determinadas fábricas, etcétera. Pero también es el que hizo películas como Mary Jo y sus dos amantes, La ciudad está tranquila, Al ataque, De todo corazón o Marius y Janet. Es un director fundamental del cine francés. Lo que pasa es que no es tan conocido como otros porque está afincado en Marsella, o bueno, sus películas las afinca en Marsella, pero siempre tienen un contenido social, un contenido reivindicativo y además
muchas veces también tienen un contenido que se va por el camino de las reflexiones sobre las personas, cómo somos. Mire, yo y sus dos amantes, yo todavía me acuerdo la sensación que tuve. La vi en los cines Aragón y volví a casa en coche por el río de madrugada y estaba, bueno, sobrecogido. Era una cosa impresionante. ¿Cómo había conseguido ese grado de veracidad? Bueno, pues ahora ha hecho algo que no ha solido hacer en toda su carrera y es salirse de Francia y salirse de Marsella, además. Con Mali Twist se va a los años 60 y se va a Mali. Y porque lo estoy diciendo Mali Twist, no, Mali Twist, o a ver, Mali, a Mali, bueno, es igual. A la nación, a Mali, a África. En el momento de la independencia. Era un país que dependía de Francia, era una colonia francesa, y cuando se independiza, bueno, pues todo es como un despertar, un querer cambiar las cosas, más igualdad social, más derechos, más reparto de riqueza, etcétera. Y además todo eso llega en un momento en que la juventud lo que baila es el twist. Y eso está refrendado por fotografías de un fotógrafo muy famoso, que es el que ha dado lugar a la película, porque que digan lo que vio es una exposición de este fotógrafo y dijo, qué maravilla, fotografías en blanco y negro, la juventud de Mali bailando twist, africanos bailando twist, que es una cosa como más occidental, ¿no? Y lo que ha hecho es hacer una película que habla de la descolonización, de ese intento de hacer las cosas mejor y de las dificultades para hacerlo. Es una preciosidad de película. Tiene alguna cosa más resuelta, sobre todo alguna escena que hay más de acción, no es de acción exactamente, pero bueno, alguna escena más convencional, de cine convencional en la parte final, pero las reflexiones en torno a la dificultad para llegar a una situación de justicia social, los problemas que se generan, ese tipo de cosas, está muy bien explicado. Está explicado con esa habilidad habitual de que digan, es una maravilla de película. Es, bueno, de las películas importantes. También, y de nuevo en África, Lingui, Lazos Sagrados, es una película que viene con producción del Chad. ¿Cuántas películas han llegado en los últimos años del Chad? Probablemente ninguna. Que yo recuerde, aquí no hemos comentado ninguna. Ya solo por eso valdría la pena, por acercarse a una filmografía o una cinematografía muy desconocida. Pero es una película que con pocos medios intenta hablarnos de la situación de las mujeres en el Chad. Y lo hace con sinceridad. Fundamentalmente hay que decir que lo hace con sinceridad. Es una película muy pequeña, lo advierto ya. Además lo advierto porque seguramente no durará en cartel. El que quiera verla, el que tenga un poco de interés, que vaya ya, porque es que a lo mejor la semana que viene no está o queda en una sesión suelta. Es una película que habla sobre una ciudad, que podría ser cualquier ciudad, y más o menos grande, y tenemos a una mujer que ha sido madre soltera, su hija ya es mayor, tendrá 16 o 17 años, y se gana la vida como puede. Y lo que hace al principio de la película es describir cómo se gana la vida. Es tremendo. Saca el alambre de ruedas de tractores, de ruedas grandes. Y con ese alambre hace una especie de quemaderos o quemadores, que no sé exactamente para qué se utilizan, pero bueno, son todos más o menos similares, de distintos tamaños, y los vende como puede, pues por las calles o en un mercado. Y a partir de ahí, lo que va a hacer es construir una historia de la que no voy a contar nada más porque es muy pequeñita, en donde habla de la situación de discriminación que viven las mujeres. En una sociedad que tiene una implantación, o en la que tiene una implantación muy grande la religión musulmana, y el Islam, con todos sus gerifaltes, ha conseguido una posición en donde las mujeres, incluso que la practican, no se dan cuenta del grado de discriminación que están sufriendo. Pero no solamente eso, sino que además nos habla pues de violaciones, de la ablación, de embarazos no deseados, de muchas cosas de ese estilo. De muchas cosas entre comillas, porque insisto, es una película bastante pequeña. Repito el título, Lingui, Lazos Sagrados. Es una película para ver y para no dejarla pasar demasiado. Nos vamos al otro extremo del mundo, porque en Money Boys nos vamos hasta Asia y allí nos encontramos, no recuerdo qué país era, ahora se me ha pasado, es algún país asiático, pero ahora no lo recuerdo porque la película viene con producción austríaca. Y bueno, ¿qué es lo que... Taiwán, sí es en Taiwán, ya me ha venido a la memoria.
¿Qué es lo que nos cuenta? Pues cómo viven algunos chicos jóvenes que practican la homosexualidad, no, la prostitución homosexual masculina y bueno, que viven unas condiciones pues bastante penosas porque está prohibido, están sometidos a la arbitrariedad de la policía y a muchas otras situaciones. La película podría tener un cierto interés, pero se va por un lado un poco exhibicionista en algún momento y luego por terrenos que ya hemos visto en otras películas similares. Y ahí pierde bastante interés en lo que está contando. Benediction es una película de Reino Unido, de Terence Davis, que es un director que cuando pasa el tiempo a lo mejor en la memoria nos deja una sensación de que ha hecho películas un poco mejor de lo que realmente son. Quizá la gente recuerde películas de hace bastantes años como Voces Distantes o El largo día acaba, pero es un director muy pesadito. Es un director que cuando ves las películas se resienten mucho de cómo están hechas. Es un director al que le gusta contar historias y de vez en cuando insertar canciones. De repente estamos en medio de una historia tal y mete una canción y la pone entera, 3 minutos, 4, como un intervalo ahí. Y a veces no tiene nada que ver con lo que está contando, pero bueno, le gusta. Lo mismo es una canción de ópera, un tema de ópera, que una canción pop, lo que sea, ¿no? Aquí nos va a contar la historia de un poeta, de Siegfried Sisson. Y bueno, lo que tiene interés es la parte quizá de la poesía, pero luego la película es muy plomiza. Es una película que se hace larga, 2 horas y cuarto, y que se resiente. La parte inicial está muy bien porque transcurre durante la Primera Guerra Mundial y nos habla de los horrores de la guerra y nos habla de cómo determinada persona toma una actitud contra la guerra. Y lo que hace es decir, estoy en contra, voy a denunciar todo lo que está pasando, un oficial además. Voy a contar los excesos de esa guerra, aunque me cueste pues un consejo de guerra y a lo mejor una condena a muerte. Esa parte está bien. Luego ya cuando se va a otros terrenos, que no voy a contar, a mí me parece que deja bastante que desear. La película se estanca y se queda, bueno, en una situación que pierde todo el interés. Ahora, la película horrible de la semana es La batalla del lago Changjin. Y lo digo con todas sus consecuencias. Horrible que no de horror ni de terror. Es una película bélica de producción china que nos habla de una batalla, la del lago Changjin, en donde los chinos ayudaron a Corea del Norte a enfrentarse al ejército estadounidense en la guerra de Corea, en los años 50. En el año 1950, para ser exacto, no en la década, sino a final del año 1950. Es una película lamentable. Bueno, dura casi 3 horas. Es una producción china en la que han intervenido un montón de productoras importantes chinas. Y es una exaltación de lo buenos que son los militares chinos, del espíritu de camaradería, del espíritu de sacrificio por un país amigo como Corea del Norte, de lo malos que son los estadounidenses, que lo son y lo eran, incluido MacArthur, que fue quien estuvo en esas batallas. Pero es que es horrible. O sea, es horrible. Es una exaltación militarista por todos los lados, una exaltación del sacrificio, de lo buenos que son esos soldados que antes vivían tranquilamente en sus casas, pero hacen ese sacrificio por otra gente que lo está pasando muy mal, del espíritu de camaradería, de cómo dentro de las batallas aún así queda espacio cuando termina la batalla o antes de que empiece para el humor, para el compañerismo. Bueno, la manipulación absoluta. Creo que desde que en los años 80 llegaba hasta nuestras pantallas a través de la muestra del cine albanés manipulador, en la época en la que Albania era comunista, no había visto algo tan horrible. Horrible, horrible, ¿eh? Hasta límites increíbles. Y luego queda una película rusa, que yo no sé, deberían estar prohibidas en este momento por la invasión, pero ha llegado una película rusa que llevamos un año esperando y que también es bastante mala. Se llama En el filo y es la historia de 2 esgrimistas rusas que creo que eran personas reales, o sea, que está basada en personajes reales o en personas reales, que eran muy buenas, pero que tenían estilos muy diferentes. Una más metódica, más, digamos, de metodología de esgrima y la otra más impulsiva. Y bueno, la película no tiene ningún interés, pero ningún interés, no porque Rusia haya invadido Ucrania ni nada de esto, sino porque es mala de narices. También para los que nos oyen desde fuera de Valencia, que sé que son miles y miles, bueno, cientos de millones, creo que son cientos de millones en este momento, bueno, pues se ha estrenado en algunos sitios Aja, la película, que no es Aja de AJA, sino A-HA, el grupo aquel de hace muchos años, de final de los años 80, no, al principio de los años 80 fue, y de los años 90 sobre todo,
pero que curiosamente sigue en pie y sigue funcionando y hace conciertos masivos con miles y miles de personas. Es una película de corte biográfico y lo más gracioso es cómo estamos ante un grupo que básicamente solo hizo una canción famosa y que la gente recordará, a lo mejor, Take On Me. Y bueno, pues la película empieza con varias versiones de esa canción y termina también con eso porque es que son conscientes de que solo tienen esa canción. Que no hay Luego, más. dime, Que no, decía que son conscientes de que no hay más. no hay más, porque el resto de canciones que ponen son horribles. O sea, pero malas, malas, malas. Era el technopop, que a lo mejor hay gente que le gusta, ¿eh? De hecho, si van a sus conciertos sea porque hay gente que le gusta, pero están mal, mal. Y bueno, lo que hay que decir es que también hicieron una canción para una de las películas de James Bond, Living Daylights, y también sale alguna referencia a esa canción. Pero bueno, que es para fans, muy, muy, muy fans del grupo. Y bueno, algunas de las cosas que dicen son de risa. Era un grupo noruego, pero que se fue a Inglaterra conscientes de que si tenían que triunfar sería allí. No tiene ningún interés. De las películas, entonces, bueno, pues recomendamos Malituis o Malituis, y Luingui y Lazos Sagrados se queda ahí en un terreno intermedio porque es una película interesante por la procedencia y por el contenido, pero es una película extremadamente lenta y con pocas cosas que contar. Pero vamos, aún así yo le daría un empujoncito y animaría a la gente para que fuera a verla, aunque solo sea porque viene del chat, que es un sitio del que no nos llegan habitualmente películas. Muy bien, y para pasar un rato, como has dicho antes, la de Thor no... La de Thor, sí, sí, para olvidarse de todo. Además, no es ni siquiera de las de 3 horas ni 2 horas y media, dura 2 horitas. Ha abierto a la gente que se quede hasta el último crédito final, porque estas películas tienen la costumbre de dejar algún chiste, alguna cosita para el final. Y hay dentro de los créditos una primera cosita y luego al terminar todo hay otra. Entonces, bueno, hay que leerse muchos créditos o estar aguantando todos esos créditos, aunque hay música agradecida para escuchar mientras van pasando, pero hay una pequeña cosita al terminar la película en el último instante. Muy bien. Pues dicho queda, Juan, lo dejamos por aquí y como decíamos, esta semana buscamos un hueco y le damos una vuelta a esto de las eléctricas, si te Muy parece. bien, venga, Venga, Juan, un abrazo, salud vamos. y la semana que viene volvemos a charlar. Un abrazo. Lliure directe Radio Clara fins així, l'espai que dediquem cada setmana a parlar de cinema amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de Clartelera, de bandes sonores i de cinema Filmobert. Lliure directe, Radio Clara.